Hola, Dios te bendiga más. Bienvenidos al canal La Pura Verdad. Es un canal que fue creado para abordar temas de relevancia, con un análisis totalmente apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras. Mi amado amigo y hermano, hoy voy a enseñar sobre un tópico que es fundamental en el entendimiento de las profecías escatológicas. Cuando hablo de escatológicas, estoy hablando de profecías de cumplimiento futuro. Quiero aclarar de que Dios me dio esto después de estudiar minuciosamente los temas escatológicos, la profecía, la interpretación de ellas. Me dio un sistema para nombrar estas profecías, algo muy personal, y quiero compartirlo con usted. Eh, es importantísimo esto. Ahora, ¿cómo entender las profecías bíblicas? La Biblia nos enseña en 1 Timoteo capítulo 2, verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar bien es trazar bien. Es importantísimo entender las profecías bíblicas, es fundamental en ese entendimiento. Por eso es que quiero darles esta herramienta para que usted, cada vez que lea una profecía, pueda entender de qué se trata. Y también, obviamente, después de aplicar las herramientas hermenéuticas, ahora no voy a hablar de la interpretación de cada profecía, pero sí de las características de algunas profecías. Como número uno está la profecía de cumplimiento exclusivo mesiánico. Estas son las profecías sobre Cristo que se cumplen a través de la historia, a través del Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es obvio que está hablando de Cristo. Exclusivamente es un cumplimiento mesiánico. Otro ejemplo, Isaías 7:14, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. Esto dando a entender que lo que iba a suceder en cuando Jesús iba a nacer a través de la Virgen María. Estas son profecías exclusivas mesiánicas. Leemos otra para poner otro ejemplo en Zacarías capítulo 14, versículo 5, donde nos dice las Sagradas Escrituras, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esta profecía es mesiánica y así puedo traer algunas profecías, hay muchas en el Antiguo Testamento, como cuando Jesús va a reinar en el milenio, en el Salmo capítulo 2, verso del 1 al 8, Salmo 72, son profecías exclusivas mesiánicas. No se pueden entender de otra manera, sino por el cumplimiento que tienen en la personalidad de Cristo, del ungido, del Mesías prometido. Bueno, quiero aclarar que voy a hacer algunas entregas de este tema porque no quiero hacerlo muy extenso para ir despacio y que usted pueda entender lo que le quiero enseñar en este día, porque para mí es muy importante y sé que para aquellos que están interesados en escatología bíblica también va a ser una herramienta. Tenemos el segundo tipo de profecía que yo le llamo profecía de cumplimiento progresivo, porque hay profecías que tienen un cumplimiento progresivo, se van cumpliendo a través del tiempo. Es un cumplimiento parcial en una época o tiempo y un cumplimiento en otra época. Por ejemplo, voy a sacar la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Es una profecía muy citada
por los escatólogos, dice de la siguiente manera en el versículo 27, Daniel capítulo 9, verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía se refiere en el contexto a las 70 semanas de Daniel o lo que está determinado sobre el pueblo de Israel. Y también habla de que iba a venir un príncipe que iba a hacer pacto y a la mitad de la semana va a romper ese pacto. Bueno, este príncipe puede ser un prototipo de Antíoco Epífanes, que es de la dinastía Seleucia o del pueblo de Siria, de esa región, uno de los generales de Alejandro el Grande, que se dividió de los 4 generales, uno de ellos Antíoco IV Epífanes llegó a ser un general malo, un hombre que quiso hacer daño al pueblo judío y suspendió la ofrenda y el sacrificio y las celebraciones del pueblo judío. Antíoco Epífanes, de hecho, se puso el nombre Anteoco porque significa Dios y Epífanes significa manifestación. Él era narcisista por naturaleza y dice que se puso Antíoco Epífanes, que significa manifestación de Dios. Este hombre es como un prototipo del anticristo, cumplía ciertas características del anticristo que va a venir en el tiempo futuro. Pero también encontramos otro personaje como Flavio Vespasiano en el año 70, que cumple una profecía. Él entró y sitió Jerusalén y destruyó la ciudad con todos sus ejércitos, y los soldados de él, enojados por la rebelión del pueblo judío, quemaron el templo de Jerusalén para extraer todo el oro que tenía. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Este también cumple en parte la profecía y de hecho Cristo lo citó en profecías del Nuevo Testamento, que en el año 70 iba a suceder esto. Por eso son profecías que tienen un cumplimiento parcial en una época, en otra, pero es progresivo. Y por último, su culminación y cumplimiento total será en la gran tribulación o en la semana 70 de Daniel, con el personaje que llamamos la bestia o el anticristo, o lo que llama Daniel la abominación desoladora. Y Jesucristo retoma eso que dice Daniel y lo cita en Mateo capítulo 24, versículo 15. Y le dice a los judíos cristianos, les dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, la abominación de que habló el profeta Daniel, entonces cada uno de vosotros entienda lo que está sucediendo, huya a los montes donde Cristo aplica esta profecía. Y su cumplimiento está en Apocalipsis capítulo 6, al final de los tiempos, versículo 2, donde habla de la apertura de los sellos y el primer jinete que entra en escena es el jinete montado en el caballo blanco. Todos los teólogos y la ortodoxia saben de que este jinete se refiere al anticristo, el primer sello que se abre y viene proponiendo paz, una paz ficticia. El caballo representa fuerza, representa ímpetu y lo blanco del caballo representa paz. Entonces es un líder que entra proponiendo paz. Este es el cumplimiento, una paz ficticia, obviamente. Este es el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 27, ya en su culminación. Así es que esta es el segundo tipo de profecía que quiero enseñarle, la he denominado profecía de cumplimiento progresivo, donde el anticristo culmina con el cumplimiento de esta profecía y en Apocalipsis 13 habla de este personaje, habla del gobierno mundial de la iniquidad y el nuevo orden mundial y la acción de esta bestia, digámoslo así, en una manera simbólica como lo pinta Apocalipsis 13, poniendo un gobierno mundial y persiguiendo a todo aquel que no quiere adorarlo ni quiere rendirle culto. Muy bien, este es el segundo tipo de profecía. Vuelvo a repetir, profecía de cumplimiento progresivo. El tercer tipo de profecía que quiero enseñarle es la profecía de cumplimiento parcial, porque hay profecías que tienen cumplimiento
una parte de la profecía en una época y la otra parte en otra época. Ejemplo, en Joel capítulo 2, verso 28 al 32, vamos a leerla, dice la escritura de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esta profecía en el contexto viene hablando de todo lo que iba a suceder con Israel, el juicio que iba a caer sobre los judíos por su rebeldía, pero también la restauración en los tiempos finales que Dios iba a hacer. Y de pronto Joel entra con una profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo en los tiempos de la iglesia. En el tiempo de Pentecostés, todos sabemos que esta profecía de Joel de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne está en el tiempo de la iglesia. Y la cita el apóstol Pedro, a mí me llama la atención porque él la cita en Hechos capítulo 2. Pero vea qué interesante lo que dice Pedro. Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Hechos capítulo 2, verso 15, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y lo cita. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Obviamente esta profecía se cumple en dos partes. De una manera parcial se cumple el día de Pentecostés. Pedro lo dijo, citó al profeta Joel hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo aquel que creyera en Jesucristo, en su obra y le recibiera en su corazón. El Espíritu iba a ser derramado en su corazón, dentro de él. Pero también esta profecía tiene la segunda parte, y es donde dice: daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y sigue hablando lo que hace unos momentos leí, y esto no se ha cumplido, sino que se va a cumplir en los finales de los tiempos. Y esto está escrito en Mateo capítulo 24. Dice la escritura de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este tercer tipo de profecía, que yo le llamo profecía de cumplimiento parcial, se cumple al final de los tiempos, y profetiza un derramamiento del Espíritu Santo, y luego profetiza juicios que Dios va a permitir sobre esta tierra en el tiempo último. La profecía, en la parte B, va a ser aplicada en los juicios de Dios en la gran tribulación, y son fenómenos provocados por Dios en el sistema solar, en la luna, las estrellas, todo el espacio sideral donde están las regiones celestes. Ahí va a ser Dios el que va a actuar en una manera de juicio, de tal manera que van a suceder estos fenómenos extraordinarios anunciando la segunda venida de Cristo. Pero van a ser juicios previos que van a caer
sobre la tierra. Así es que un tiempo se cumple el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y la parte B de la profecía se cumple en el último tiempo. Entonces esta profecía yo le he llamado profecía de cumplimiento parcial, que se cumple, que es una misma profecía, pero en dos tiempos. Es interesantísimo esto, porque hay gente que se pregunta, pero ¿cómo es que Pedro profetiza esto y esto no sucedió el día de Pentecostés, que el sol se oscurecerá y que la luna se convertirá en sangre? Bueno, esto es porque Pedro cita la profecía en su totalidad. Pero nosotros en hermenéutica ya aplicada vemos que una parte es para el tiempo de la iglesia, de la gracia, donde Dios iba a facultar la iglesia con el Espíritu Santo, con poder, ¿verdad? La iba a investir, la iba a sellar, la iba a llenar el día de Pentecostés, y la otra parte se aplica en el tiempo futuro. Y vea que es de esta manera que nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 13, vea qué interesante, dice, y las estrellas, perdón, en el verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, hablando del sexto sello de los tiempos finales. Usted sabe que hay 7 sellos y son el resumen de todo lo que va a pasar en Apocalipsis. Luego son explicados en las 7 trompetas y luego son más explicados y concluidos en las 7 copas, ¿verdad? Que van a ser derramadas 7 copas de la ira. Pero esta profecía es la que habla de esos fenómenos extraordinarios que Dios va a permitir que haya en el sol, en la luna, en las aguas y en las estrellas. Y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, dice Apocalipsis 6:13, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este es el tercer tipo de profecía. Repito, es una profecía de cumplimiento parcial, que aunque es una sola profecía, se distribuye en dos partes. Y es interesante saber esto para no confundir. Algunos me han preguntado y me han dicho, bueno, ¿por qué en esa profecía que da Pedro, también metió la escatología o acontecimientos futuros? Bueno, porque, repito, él citó la profecía en su totalidad, pero al hacer hermenéutica nosotros aplicamos la parte A para ese tiempo y la parte B para el tiempo apocalíptico. Así es que quisiera dejarle estas herramientas para que usted pueda, cuando lea estas profecías, pueda entender de qué se trata. Repito, hago un repaso. La profecía de cumplimiento exclusivo mesiánico, todo lo que tiene que ver con el nacimiento, el ministerio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la gran comisión para la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo. Esta profecía de cumplimiento mesiánico está prefigurada en el Antiguo Testamento y se cumple en Cristo, y es de un cumplimiento único. No tiene otro cumplimiento, solo se aplica a Jesucristo. Luego tenemos el segundo tipo de profecía, que yo la he llamado profecía de cumplimiento progresivo, que se va cumpliendo en una época una parte, en otra época otra parte, y concluye al final de los tiempos. Es interesantísimo, y puse de ejemplo Daniel capítulo 9, versículo 27, y cómo se cumple esta profecía del anticristo, y se aplica el personaje de Antíoco Epífanes, y se aplica el personaje de Tito Flavio Vespasiano, un general del ejército romano, y se aplica también al primer jinete del Apocalipsis que prefigura al anticristo, el mismo anticristo que está revelado en Apocalipsis 13, que lo llama Juan en Apocalipsis 13 la bestia. Entonces ahí donde entendemos que es un cumplimiento progresivo, porque algunos al leer Daniel dicen, no, 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 ya eso se cumplió en Antíoco Epífanes, no podemos aplicarlo en el futuro. Pero cuando usted lee el contexto de la profecía, se da cuenta de que no, que hay partes que Daniel dice, aún en el capítulo 12, que son para el tiempo del fin. Y cuando Daniel está orando, esto es aplicando un poquito hermenéutica para que se entienda esto, cuando Daniel está orando en el capítulo 8, 9, Daniel viene orando qué va a pasar con el pueblo. Él conocía la profecía de Jeremías
del cumplimiento de los 70 años que el pueblo israelí iba a estar en el exilio y después iba a regresar a su tierra. Por eso él pregunta qué va a pasar y es donde el ángel le dice 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel. Entonces algunos se enredan y cuando leen esta profecía comienzan a darle una aplicación que no es correcta y dicen, no, eso se cumplió en Antíoco Epífanes. Otros dicen, no, después de que Cristo vino se cumplió en Tito Flavio Vespasiano la destrucción de Jerusalén. Bueno, en parte, por eso se llama profecía de cumplimiento progresivo, para que usted lo apunte. Esto es algo muy personal que el Espíritu Santo me dio y creo que voy a estar escribiendo algún folleto, algún libro sobre este asunto de las características de las profecías. Profecías de cumplimiento parcial es el tercer tipo de profecías que toqué, donde una misma profecía, aunque se cumple una parte cuando se está dando, se cumple la otra parte en el futuro. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro cuando en el día de Pentecostés citó a Joel y dijo, sí, esta profecía es para este tiempo que vuestros siervos y siervas profetizarían, vuestros ancianos soñarían sueños, vuestros jóvenes verían visiones, porque el Espíritu Santo iba a ser derramado, no solamente sobre reyes, no solamente sobre profetas ni sobre sacerdotes como sucedía en el Antiguo Testamento, sino también iba a ser derramado como un acto de gracia de parte de la salvación y la obra de Cristo que Él prometió del Padre sobre toda la humanidad, toda aquella persona que recibiera a Cristo y creyera en Él en su corazón. Y también tenemos el, eh, esta profecía cumpliendo esa parte que hemos señalado de los últimos tiempos. Es interesante estos temas porque así cuando usted vea la profecía de Joel y se va a dar cuenta que tiene ese cumplimiento en un tiempo y tiene un cumplimiento futuro. Bueno, de esta manera quisiera dejarlo hasta aquí porque voy a tocar otros tres tipos de profecía y es en una manera más profunda en la próxima entrega. Espero, hermano, de que y mi amigo que esto le ayude y a todos los que son estudiosos de lo que es la escatología puedan entender cuando leen estas profecías y puedan ver que hay diferentes cumplimientos. Es interesantísimo cuando lee la otra entrega porque usted va a descubrir ciertas cosas y voy a hacer una conclusión de un repaso en la próxima entrega que le va a dejar el panorama, la cosmovisión de lo que es la escatología, lo que es la profecía, todavía más clara. Y es importante para todos nosotros cuando aplicamos la palabra del Señor saber estas cosas. A mí me llevó mucho tiempo, pero quiero decirles de que vale la pena invertir tanto tiempo en el estudio de las Sagradas Escrituras para ayudar al cuerpo de Cristo y a muchos amigos teólogos que también les gusta estudiar la Escritura y entender. Y hay veces vamos a una mala interpretación o una mala aplicación de la profecía porque no sabemos estas características de la profecía. Cuando yo empecé a estudiar, yo me hacía ciertas preguntas. ¿Por qué esta profecía es intercalada? ¿Por qué esta profecía viene hablando de un personaje y después habla de otro, un prototipo? ¿Por qué esta profecía tiene varios cumplimientos? Y entonces comencé con esa inquietud y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad me dio esta palabra para compartirla con todos los hombres y mujeres que quieren saber sobre la escatología bíblica. Bien, mi amigo y mi hermano, es un placer llegar hasta usted con a través del canal La Pura Verdad. Le ha hablado el siervo de Dios, José Amador. Que Dios le bendiga más, que haya paz en su vida y que cada día usted pueda crecer en la gracia y la bendición del Señor. Dios te bendiga más.